Ya te voy a preguntar sobre si tienes inspiraciones literarias, qué literatura o qué género es más recurrente en ti. Pero te voy a hacer una pregunta que seguramente tú has visto, y digamos, quizás como un espectador casual de videos en YouTube que a veces llegan a las noticias, donde los testigos, que son funcionarios del hospital, dan su testimonio acompañado de un registro en video, donde se ven sillas de ruedas que se mueven solas, Mm. puertas, ruido, que a veces las cámaras de seguridad captan a alguien que camina y se fuma. ¿Qué opinión tienes de esos videos, si es que has visto alguno, Sí, he y visto. si hay relatos así que acompañan y digan, este video es igual a lo que me contó alguien? Yo no sé si esto es verdad, pero a mí me pasó eso. Claro, el tema de las camillas moviéndose, que he visto videos de ese estilo, claro, es algo que se habla al respecto. El punto es que estamos en un momento, en una era digital, donde hay tanta posibilidad de manipular las No, todo. imágenes que ahora uno dice, no lo sé, no, mejor no Estamos, me lo creo, estamos en digamos. un mundo donde incluso los que no cantan, cantan, así que... Exactamente, toda la razón. Así que, no, es incómodo, especialmente cuando uno no sabe de dónde viene el tema. Es verdad. Además que hay un meme muy gracioso que vi últimamente que Ya. salía el Pie Grande, el monstruo lagonés, y en una clase de cómo salir borroso en la foto. Eso era Sí, maravilloso. sí, claro. Sí, es que Como que- es curioso, pero nunca salen las cosas claras. Exacto. Finalmente, hay algunos videos que son bien impactantes, donde se ven Sí. Y como que llegan a la prensa seria, Sí, es como sí, que... sí. No, sí, y uno dice, pucha, interesante, espero que sea real, es que ahora uno lo ve así, espero que sea real, ojalá sea verdad y no sea alguien que armó esto. Y a ti te llegan cosas así como, oye, mira, esa silla que está ahí, se ve que los últimos 3 días se ha movido sola y... No, claro, o hay, algo hay- así. hay gente que habla de eso, pero la verdad es muy curioso porque uno le empieza a hacer la guardia a eso y no pasa nada. No, pues sí. Es como si Es que no es un supiera. supermercado, sí, Sí, pues. pues es impresionante. Es como, claro, es como Sí, que... no es predecible. Sí, claro, no, es más una lotería que un supermercado. Exactamente, sí. Sucede cuando quiere que suceda nomás, todo lo Exacto. demás. ¿Te ha tocado ver algún caso de alguien que te haya comentado sobre algo que vio por las cámaras, por ejemplo? Que también hay mucho de eso, que es como que está un paciente solo y hay alguien al lado como que lo estuviera cuidando y todo, cuando no es horario de visita, hay una persona normal y mandan un guardia y no hay nadie. Ya, claro, o sea, situaciones de ese estilo, me acuerdo, una amiga contaba que estuvo hospitalizada en UCI por un accidente. ¿Amiga tuya? Sí, Ok. que estuvo hospitalizada en UCI, me decía, yo estaba intubada, estaba con un estado de conciencia entre la sedación y todo, Claro. y cuando me venían a ver mis familiares me traían peluche y los guardaban en el velador, porque tampoco es para tener peluche ahí encima, digamos. Claro. Y yo vi, me decía ella, yo vi que un niño me trajo un peluche una vez. Y yo le dije, qué raro, porque los niños no pueden entrar a la unidad de intensivo, No. po. Y el niño me mostró el peluche, me lo dejó ahí y después no me acuerdo, me decía, estaba como en un estado entre la sedación, como te decía, no estaba muy clara. Pero sí Y está el peluche. después, claro, y después vinieron los familiares de ella, a ella la extubaron, anduvo mejor y dice, oye, ¿quién fue el niño que me trajo el peluche? No sé, acá no entran niños, le dije. Pero es que me trajo un peluche que era de tal forma y buscaron entre todos los peluches y ahí estaba el peluche. Entonces es muy curioso como... Y que no había autor Y del no che- había Ya, ningún pero- registro de eso, po. Ningún registro de eso. Entonces, por eso digo, hay cosas que... Y Claro. además que los médicos no tenemos acceso tampoco a las cámaras, ni el personal tampoco tiene acceso a las cámaras del hospital, entonces Claro. no podríamos saberlo tampoco. Y hay colegas tuyos que son fanáticos de estos temas que dicen así, yo me voy a conseguir el video porque, o en general no. No, la verdad es como bien calmo el tema, lo vemos Ok. ahí de manera con interés, digamos, pero no con fanatismo. Y no es mal mirado, no es que alguien dice, mira, no hablemos de estas cosas frente a tal médico porque le cargan Es que, estas es que cosas. ¿sabes lo que pasa? Que puede haber alguien que le cargue esas cosas, pero te aseguro que ese que le carga algo ha visto también. Algo he visto. Ya, pero esto del peluche me parece sorprendente porque mira, cuando hablamos de las teorías que nos logran explicar todo el espectro, estamos hablando, dejémoslo, supongamos que hay una presencia que un niño no pasa con la UCI, Sí, pues. o sea, llama la atención. Entonces, supongamos que entró una entidad no detectable, pero que dejó un elemento material, conservable en el tiempo. Eso ya no estamos hablando de una dimensión sutil. Claro. O sea, dejó un objeto que debe permanecer incluso hasta el día de hoy. Entonces, Claro, yo le preguntaba a esta amiga, le decía, pero ¿y después cuando viene el peluche, supieron de quién era? No, es que habían tantos peluches que era irrastreable. Entonces finalmente queda todo en el ámbito de la ambigüedad, po. oh, qué
Interesante. O sea, es tremendamente interesante. Sí. Ahora, como tú dices, interesante, pero quizás no hay nada que hacer. O sea, es algo que tiene que operar solo, no me puedo meter a investigarlo, voy a perder el tiempo. Exactamente, O sea, va a ser inútil. desde las herramientas de la ciencia, que trabaja sobre objetos, no puedo trabajar sobre cosas inmateriales, de algo que no se comporta constante en el tiempo. Claro. No es no lo puedo meter en un laboratorio, digamos. Exacto. Ok. ¿Tus fuentes literarias, hay algo que te guste, hay algo que sea así como tu referente en algún autor? Sí, mira, a mí me gusta mucho el terror, porque en el Ajá. fondo el terror como un medio, no como un fin. ¿Ya? Sí, en la novela yo quería usar el terror como un medio Ahora, para hablar de ciertas cosas. Pero yo no sé qué género ponerle esto, es como terror policial paranormal, no sé cómo era la cosa. Terror hospitalario, no sé. Y hospitalario, obviamente. Claro, claro. Entonces el terror, yo creo que si uno quiere dar un mensaje, el terror es tan intenso como medio que puede quedar mucho más claro el mensaje que si lo haces con otra vía, digamos. Exacto. Eso sí. me llama mucho la atención del terror. Y por lo tanto yo creo que la mejor literatura de terror es aquella que te habla más allá del terror mismo. Y como te digo, usa el terror como un medio y no como un fin. Por ejemplo, partiendo de la literatura gótica, que yo creo que el nacimiento del terror como, del terror como lo conocemos actualmente, allá hace la diferencia entre terror y horror, me parece innecesaria, ¿ya? Pero partiendo de la literatura gótica, o sea, cuando uno lee los cuentos de Edgar Allan Poe, uno dice, es que esto no es para asustar a la gente, o sea, acá es para decir algo más, ¿ya? Y todavía se están interpretando. A mí, mi autor favorito es claramente Lovecraft. Lovecraft es que, claro, uno lee Lovecraft y dice, es que queda en una desolación, es una angustia cuando uno lo va leyendo. Es una angustia de inmensidades cósmicas. Inabarcable. Entonces, Lovecraft te dice, lo que tienes enfrente no lo vas a entender, si no le vas a ganar, vas a salir perdiendo siempre, y si lo intentas entender te vas a volver loco. O sea, no te da salida, Lovecraft, no te da salida. Exacto. Entonces es un terror muy angustiante y es en el fondo el terror cósmico, es hablar de lo insignificante que somos en un universo gigante. Sí, es verdad, Lovecraft tiene esa facultad de recordarte que eres un accidente en medio de una inmensidad donde tú eres la aguja en el pajar, o sea, nadie te va a encontrar. Exacto, y Lovecraft, claro, se centra en eso, pero Lovecraft cero sangre en su relato. No sé. Es verdad, suerte, ambos son muy elegantes. Exacto, con suerte alguna mujer, Lovecraft no escribía un personaje mujer protagonista en un cuento de Lovecraft, no hay, digamos. Sin violencia, o sea, es una manera muy efectiva, muy psicológica de asustarte, ¿ya? Y ahí empiezan a haber cosas como más intermedias, como Guy de Maupassant, que empieza a ocupar algunas situaciones más concretas, pero también empieza a jugar con la psicología. Y Guy de Maupassant es muy interesante porque él tenía sífilis. Sí, exacto. Y estamos en una época en que la sífilis no tenía tratamiento, entonces él empezó la teoría, claro, ahora son un par de inyecciones y estamos listos con la sífilis, digamos, pero la sífilis es una cuestión que seguimos viendo hasta el día de hoy, ¿ya? Y frecuentemente, lamentablemente, por falta de protección. Pero Guy de Maupassant tenía sífilis y la teoría es que en los últimos cuentos él ya estaba con una sífilis terciaria y por lo tanto ya estaba alucinando. Y cuando uno lee los cuentos como el Orla, por ejemplo, uno dice, oye, así es como podría alguien con alucinación empezar a describir. Entonces uno dice, ¿viene realmente de la imaginación de Maupassant o realmente sentía que le pasaba eso? Es como ver una pintura de Van Gogh, por ejemplo. O sea, lo que estás viendo es una realidad aumentada o producto de su esquizofrenia, por ejemplo. Exacto. Así como, claro. O sea, entonces, pinta así porque quizás sí los ve, pues, güey. Exacto. O sea, ve remolino, digamos. Entonces, pasando de una cuestión tanto más pulcra como la de Lovecraft a algo intermedio como Maupassant, porque Maupassant tiene muchos cuentos influenciados por la guerra y por la sífilis. Claro. Y de repente llegas, no en orden cronológico obviamente, pero puedes llegar a Ambrose Bierce, por un lado, o Horacio Quiroga, y ver unos cuentos de un tono macabro impresionante. O sea, Ambrose Bierce con Aceite de Perro, o Horacio Quiroga con La gallina degollada. Exacto. O El almohadón de pluma, que me encanta. Exacto, o sea, y son cuestiones, pero que uno queda... ¿Cómo permitieron que esto, en esa época, estamos hablando, cómo lo dejaron pasar? Si esto ya ahora hubiera sido polémico. Sí, es como funable. Claro, exactamente. Pero horror cotidiano, con la desesperación de
¿cómo no me di cuenta que estaba pasando esto? Esa Exacto. sensación de impotencia. Exacto. Y el otro extremo, Cliff Barker, po. Sí, Cliff Barker, grande. entonces De ya con lo de grotesco, Hellbound, con lo po. explícito, con el sadomasoquismo, con Sí, la po. sexualidad bien expresada. Exacto, sexo, dolor, Exacto. placer y dolor, digamos, que los Exacto. junta. Ah, O sea, el que no ha leído Cliff Barker lo puede reconocer por la película Hellraiser, digamos. exacto. Ojalá la primera y Sí, con suerte la primera. segunda, digamos. Claro, eso está Pero- basado en la novela de Hellbound Heart. De se Hellbound llama. Heart, exactamente. Ajá. Entonces, esa es la otra parte. Entonces, yo creo que el terror debe tener algo debe tener mucho, digámoslo así, de psicológico, de llevarte a algo no tan concreto, pero también tener ciertos momentos incómodos en el relato vivo, digámoslo Sí. así, como lo hace Cliff Barker también. Yo creo que una bueno, mezcla sería perfecta ahí. Entonces, para mí, la gracia del terror es que no me lo expliques. No me expliques el fundamento porque le quitas todo el miedo al misterio. Ajá. Como el mismo Lovecraft decía, o sea, no hay miedo mayor que el miedo a lo desconocido. Por lo tanto, si me pones un libro de terror o una película de terror donde finalmente me vas a explicar todo y me vas a decir que este espíritu sale porque tal cosa y poniendo un polvito acá lo vamos a asesinar. Y que uno diga, ah. Entonces dice, ah, ya. Pierde toda la gracia. Perdió toda la gracia. Es verdad. Oye, aprovecho de preguntarte, perdón, tengo curiosidad personal. ¿Grey's Anatomy o Doctor House? Mira, es tan divertido cuando vemos eso, cuando lo comentamos, esos carretes nerd de medicina, Sí, digamos, pues, bueno, es sí. como, oye, pero si fueran así las cosas, es que estos gallos llegan, toman todo, salvan la vida del paciente y después se van a su casa, invitan a, no sé, a la colega y todos así modelos y hacen de todo y al día siguiente todos siguen su vida. Claro. Y la realidad es, tú haces eso y después tenía a la enfermera al lado, ya, pues, doctor, déjeme la receta de lo que usó. Ya, y hagamos esto, y el papeleo, entonces toda esa parte es tan frustrante de decir, oye, pero ¿por qué no es así? No es así. Entonces, la verdad, encuentro mucho más interesante Doctor House en ese sentido. Ok, y ahí claro. esa Anatomy es como más teleserie, una cosa así. Es cierto, OER, o Claro, George claro, Clooney. pero la verdad no hay serie que represente realmente lo que vemos La crudeza, al respecto. lo que tu novela sí claramente hace, sobre todo los roces, relaciones generacionales, Sí, de uno con otro, las malas tallas, los momentos inadecuados. Exacto, porque venimos, el periodo de la medicina del siglo XIX, siglo XX y siglo XX completo, había mucho maltrato ahí. Había mucho maltrato del médico intocable y de los demás que debían obedecer, entonces era muy dado a la humillación. ¿Ya? Mucho maltrato, Claro. pero evidente, ¿no? No una situación donde te dejo en evidencia tu desconocimiento, Claro. sino que humillo a tu persona. Sí. Eso se veía mucho y Sí, por lo tanto en todos los ámbitos. en claro, todos los ámbitos, la claro. medicina no estaba exenta. Claro, entonces eso hacía muy angustiante. A mí también me tocó vivir esa situación, ya, pues yo entré en la universidad en 99, entonces todavía estaba el vuelito de eso, Claro. pero claramente se ve mucho menos, afortunadamente. Claro, o como comentaban por ahí, mis palabras, no la del médico, en el hospital de San Fernando parece que creo que ¿Ah, es del sí? terror. No lo sé. No, No lo sé. no, el nivel de demanda que tienen, Ah. así, no, putean a los pacientes. No así, pero pito de nada, así como, no, como no que lo llega una alcaldesa y dice así como, ya, pues, vamos a ver quién manda acá, para aquí tú no tenés poder. Así es pito de nada, así como, ¿para qué? No, si son bravos allá aparece. No, porque la cantidad de denuncias sí, pues, son así un tomo que por lo que están Chuta. cursando actualmente. Pero bueno, maestro, no te quiero incomodar, pero son preguntas que me interesan. Hemos hablado de un ámbito paranormal, ¿cierto? Extraño, inexplicable, fuera del mundo de la ciencia. A propósito de esto, ¿podría a veces la psiquiatría quedarse corta o equivocarse porque los males que está tratando de solucionar son de índole espiritual? Sí, lo que pasa es súper interesante la pregunta que haces porque dentro de muchas personas que dicen vivir cosas así constantemente, ¿ya? Claro. Y de por lo tanto incluso algunos de ellos Claro, padecen de eso. Claro, tener capacidades especiales, es decir, es que yo converso con los muertos cuando quiero. Dentro de eso puede haber gente que tenga alguna capacidad especial, por supuesto, pero también hay un porcentaje que son personas que tienen trastorno psiquiátrico, Claro, ¿ya? Y sin que duda. terminan siendo esas situaciones donde se introducen en un ámbito que es sensible, es de las personas que perdieron un familiar
y en la desesperación de no haberse despedido de ese familiar, recurren a personas para que hagan de medium, digamos, y al final terminan engañándolo, ¿ya? Pero como te digo, hay de todo, hay de todo. Hay gente, hay unas cuestiones que yo he escuchado de mí que es impactante cuando uno lo escucha, o sea, dice, parece que hay gente que alguna capacidad tiene, pero como en la vida hay de todo. Hay gente que puede tener cierta capacidad y gente que va a engañar a los demás. Y ojo, gente que puede engañar a los demás, pero sin conciencia de ello. Entiendo, de claro. sentir que tienen la capacidad de hacerlo y no poder hacerlo. Se creyó su propio cuento claro, también, la psiquiatría por supuesto que tiene un nicho ahí, porque hay mucha gente que realmente tiene una patología psiquiátrica al respecto. Hay situaciones muy puntuales, me acuerdo con un amigo psiquiatra, conversábamos al respecto, hay cuestiones impresionantes en el área de la psiquiatría, hay una entidad que se llama la parafrenia fantástica, por ejemplo. Parafrenia fantástica. Entonces, yo le preguntaba a mi amigo psiquiatra, decía, ¿qué es eso? Me decía, ¿sabes qué? Hay personas que son completamente normales en el conversar, en el diario vivir, le tocas un tema específico y deliran. Ah, por supuesto. Específico en eso, entonces bueno, no da para todo. No voy a dar nombre, pero yo conocí a un médico brillante, que es un médico, 24 horas, pero tú le tocáis un tema en particular con una película, no, y se le saltaba el tornillo, no le rayaba, no, pero así, pero pasaba de acá, era otra persona. Mira, no, y sí, no, porque los extraterrestres están acá. No sé qué, ya te dimos un caso. Pero maravilloso, Perfecto. ahora tampoco yo puedo negar eso, porque entonces, claro, pero sí cambiaba de actitud, era como que se le trastocaba no, sí, hay de todo. el personaje, digamos, hay de todo. Maestro, mira, a propósito de eso, no estoy, a ver, espérame, creo que algunos con formación médica, pero que después se tiraron sin llegar a ser psiquiatras, como estudio en psicología, como gente como John Wellwood, personas como Stanislas Grof, por ejemplo, que tenían un interés por el tema transpersonal, así con académicos de tomo y lomo, pero que veían que había una transferencia de información más colectiva, así como Jung, por ejemplo, ¿ok? Pero algunos de ellos, si mal no recuerdo, con formación médica. Y ellos habían detectado algo que te lo quiero preguntar porque he mencionado ahí, de una u otra manera, que se comenzó a hacer en estudio personas que parecían demostrar de manera sistemática que tenían facultades extrasensoriales de pasó algo. Y van a ver, sí, exactamente pasó lo que decía. O estaban conectados con una capacidad más amplia de conciencia. Y ellos llegaron a la conclusión que casi todas las personas que tenían esa facultad relativamente comprobable habían sufrido un trauma en la niñez. Es como que mentalmente se genera una fisura, llaman ellos, y para llenar ese espacio, así como con cemento, esa grieta, se abre un campo que promueve otro tipo de cognición alrededor. No sé si estaba al tanto de eso, pero en la novela se juntan esos dos temas. Sí. Es como que es capacidad parapsicológica de alguien amarrado innegablemente a un trauma de niñez, que hay una compensación cerebral ahí y algo se abre. Claro, no lo hice con esa intención de la verdad, pero claro, había escuchado algo de eso, no he leído del tema, pero por supuesto, o sea, uno dice, para que alguien tenga una capacidad así, tiene que pasar algo para que la pueda desarrollar, porque si no estaríamos todos desarrollando sí, todo con el porcentaje del cerebro. Sí, con el porcentaje del cerebro ínfimo que utilizamos, o sea, la cantidad de posibilidades es enorme. Sí. Y por lo tanto, todavía tiene mucho para avanzar la neurociencia al respecto. Así que yo creo que eso es materia de estudio constante. Es verdad. Sí. Es verdad. Bueno, Daniel, aunque tú no lo creas, ha pasado más de una hora. ¿En serio? Sí. Y hemos llegado al final de este programa, que espero que sea la primera, porque realmente ha sido tremendamente nutritivo e interesante hablar contigo, y esperamos que nos sigamos viendo o incluso en otras instancias, porque me gustaría alargar este diálogo. Simplemente decirte que desde ya estoy muy agradecido, encantado de conocerte, muchas gracias por tu regalo, y a todas las personas que van a seguir viendo este video, recomendar tremendo cómic que hoy día me lo devoro, y por supuesto Horror Fácil, que es la primera novela, que es una ficción nutrida con hechos reales de lo paranormal. Solamente decir Horror Fácil, que es ese gesto de horror. Exacto. ¿Existe en la literatura médica? No, fue una descripción semiológica, como si existiera, sería llamado algo así. Sería así, cara de espanto, como quien dice. Exactamente. Okay. Muchas gracias, Daniel, y espero que nos volvamos a encontrar,
Y muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado esta tremenda conversación con todo un experto en el tema, porque, bueno, él sabe de cosas, yo solamente le pregunto. Hasta la próxima. Chao, chao.